Bodegas y Viñedos Santa Rosa, ubicada en el barrio Colón de la ciudad de Montevideo. Un lugar accesible, sobre todo en términos de transporte. Ese día, por otros compromisos, Ana no pudo asistir, por lo que fui solo. La actividad que se desarrolló fue la fiesta de la Vendimia 2025. Tomen asiento y disfruten dos cosas, del lugar y del evento. Luego de tomarnos un ómnibus desde el centro de Montevideo, llegamos a la Terminal Colón. La línea elegida fue la G, pero son muchas las que llegan a este lugar. La puerta de la bodega se encuentra a unas pocas cuadras de la terminal. Incluso hay líneas que nos dejan frente. La bodega Santa Rosa fue fundada en 1898. Sin embargo, don Juan Bautista Pasadore, su fundador, junto a su esposa doña Rosa, ya habían realizado la plantación de su primer viñedo en el barrio Colón casi 40 años antes. Don Juan Bautista Pasadore era hijo de un inmigrante genovés llamado Marcos Pasadore. ¿Notaron un dato curioso? La familia Pasadore procedía de Génova, Italia. ¿Y dónde está la bodega? En el barrio Colón. ¿Cuál era la procedencia de Cristóbal Colón? Génova, Italia. Otro dato curioso, doña Rosa, la esposa de Juan Bautista Pasadore, era devota de Santa Rosa de Lima. Nuestra visita la hicimos en este año 2025, por lo que esta bodega en este momento tiene 127 años de vida. Una fecha muy importante para la bodega es el año 1924. A ella se incorpora don Ángel Mutio, hijo de inmigrantes vascos, como contador de la empresa. Los apellidos Pasadore y Mutio se consolidan a partir de ese momento y la empresa comienza a crecer en producción. Como llegamos temprano, pudimos recorrer la parte exterior de la bodega, observando cómo se estaba preparando el evento. Es así que pudimos admirar la naturaleza y la tranquilidad del lugar. ¿Qué pasó? ¿Todo tranquilo? ¿Andan bien? ¿Se arrepintió el gaucho con las boleadoras? ¿Qué pasó? A ver, oh. Una buena demostración. Dale, listo. Ahí lo tenés al hombre. ¡Opa! Un animal. Ah, sí. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, muy bien. ¿Quiere hacerle una nota? Ella es la directora del grupo. ¡Ah! No hablo mucho yo. Realmente no parecía que estuviéramos en Montevideo, a solo 14 kilómetros de la Plaza Independencia y a casi 4 kilómetros de la ciudad de La Paz, Canelones. La picada ya estaba lista para dar inicio a la actividad. Ustedes pueden ver lo increíble que lucía la mesa y nosotros, además de deleitarnos con la vista, también pudimos disfrutarla con el gusto. Estaba deliciosa.
La vendimia es el proceso de cosecha de la uva destinada a la producción del vino. En esta región del mundo tiene lugar entre los meses de febrero y marzo. Estas tecnologías de hoy en día, en los tiempos del gaucho no había. Hablábamos gritando nomás. Ahora vamos a proceder a lo que es la pisada de uva. Les cuento un dato que a mi parecer es súper interesante. En los tiempos donde realmente el vino se hacía con un procedimiento de pisada de uva, se dieron cuenta que hacerlo un mismo compás les daba un resultado de un vino más sabroso. Entonces fue ahí que le empezaron a agregar música. Porque con la música iban todos a un mismo ritmo y el vino salía con un sabor mejor que si lo hacían sin ritmo. Así que vamos a presentar un pequeño showcito de boleadora. Sotto il sole, tra vigne e passioni, da Montevideo risuonano canzoni. Con radici d'Italia nel cuore sincero, si danza l'amore tra uva e sentiero. Oh, viva la vendemmia, tra l'Atlantico e il Mediterraneo. Brindiamo forte, Italia e Uruguay, due terre unite, un solo cuore ormai. Le mani sporche, il profumo intenso,
il vino canta, è un sogno immenso. Montevideo con l'anima italiana festeggia la vita in danza sovrana. Italia e Uruguay, due terre unite, un solo cuore ormai. Taranta, Taranta, il cuore si infiamma, dall'Adriatico al Rio è un'unica fiamma, un canto che unisce tra storia e poesia. Italia e Uruguay, fratelli in allegria. Oh, viva la vendemmia, sotto le stelle tra vino e passione, Italia e Uruguay, un brindisi al mondo, uniti nel cuore, uniti in un sogno. Por las expresiones de quienes participaron en el pisado de uvas, fue una experiencia maravillosa y sin duda inolvidable. La música de la tarantela italiana acompañó el proceso, aportando un ambiente festivo y auténtico. Incluso el clima pareció sumarse a la celebración. Aunque al principio las nubes amenazaban con lluvia, finalmente se disiparon y el sol terminó brillando. Una vez pisada la uva, comenzaría la visita guiada. Se formaron dos grupos y Alejandra Pisurno y su madre Susana De Angeli fueron las encargadas de mostrarnos las instalaciones y explicarnos todo. Tenemos la cava subterránea más grande de América. Juan Bautista Pasadore tuvo 10 hijos. A las mujeres, que eran 5, les compró casas y a los hijos les compró tierras. Y uno de ellos se quedó con la bodega. Comenzamos por el área donde llegan los camiones con las uvas. Esta bodega adquiere su materia prima de diversos vitivinicultores del departamento de Canelones para elaborar sus bebidas. A partir de ese momento comienza el proceso. Las uvas se trasladan a enormes depósitos de cemento, donde inicia su transformación. Uno de ellos ha sido acondicionado para que los visitantes puedan ingresar y admirar su imponente tamaño, con una capacidad de almacenaje de 140.000 litros. Esta estructura es del año 1930. Hablemos un poco de historia. En Armenia, dentro de la cueva de Areni, se hallaron en el año 2010 restos arqueológicos de la que es considerada la bodega más antigua del mundo, con una antigüedad de aproximadamente 6.000 años. En este lugar, las uvas eran pisadas con los pies para extraer su jugo, el cual se dejaba fermentar antes de ser almacenado en jarras de cerámica.
Dejando atrás el pasado y retornando al presente, podemos decir que a pesar de los avances tecnológicos, en pleno siglo XXI, todavía existen bodegas que continúan elaborando el vino mediante el método tradicional del pisado de uvas. Investigando sobre el tema, descubrimos que esta práctica aún se mantiene en diversas regiones del mundo, como el Valle del Duero en Portugal, Priorat y Ribeira Sacra en España, la Toscana y Sicilia en Italia, también en pequeñas bodegas de Mendoza en Argentina y el Valle del Elqui en Chile, especialmente entre productores de vinos naturales. Este cuadro representa a Santa Rosa de Lima, quien da nombre a esta bodega. Fue traído desde la ciudad de Lima hace aproximadamente 100 años. Según la leyenda, en el siglo XVII, una flota de piratas holandeses se aproximaba a Lima con intenciones de saquearla. Ante la amenaza, la monja Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, se encerró en el convento de Nuestra Señora del Rosario para orar, pidiendo protección para la ciudad. Su ferviente plegaria desató una violenta tormenta que impidió el desembarco de los corsarios, salvando así a la ciudad del ataque. Se estableció el 30 de agosto como su fecha de conmemoración. Desde entonces, cualquier tormenta cercana a esta fecha es popularmente conocida como el temporal de Santa Rosa. Lo primero es llamar las cosas por su nombre. Los grandes recipientes que vemos aquí se denominan toneles, cuando tienen un tamaño considerable, mientras que los más pequeños se llaman barricas. Estos imponentes toneles de color marrón oscuro fueron traídos ya ensamblados desde Eslovaquia y se utilizan para la conservación del vino. Al estar ubicados bajo tierra, mantienen una temperatura estable de entre 12 y 15 grados. Barricas que vemos en la imagen tienen una capacidad de 225 litros. Están elaboradas con roble americano y roble francés. Los vinos reposan en ellas entre 6 meses y 2 años, según el tiempo de añejamiento requerido para el producto final. Llegamos a un lugar impresionante, también subterráneo. Al ingresar a la zona de elaboración, entramos en un amplio edificio ubicado al norte. Sin embargo, cuando volvamos a la superficie, lo haremos en otro edificio situado al sur, ya que este recinto atraviesa de un extremo a otro, con una extensión de aproximadamente 100 metros bajo tierra. La bodega Santa Rosa se encuentra actualmente en un proceso de expansión y búsqueda de nuevos mercados, con un enfoque principal en Norteamérica. En febrero de 2025 participó en la Feria Wine Paris 2025, un evento de prestigio internacional donde se exhiben algunos de los mejores vinos del mundo. En este Museo del Vino podrán encontrar botellas con muchos años de añejamiento. Entre los productos de esta bodega, los de mayor tiempo de maduración son el Juan Bautista Passadore y el Gran Reserva Origen Famiglia Passadore, que justamente son también los más costosos. La bodega ofrece una línea de vinos jóvenes que no pasan por un proceso de añejamiento y son más accesibles. En definitiva, el tiempo de añejamiento es lo que influye directamente en el valor de cada botella.
Como dato anecdótico, el sábado 5 y domingo 6 de octubre del 2024 se celebró el Día del Patrimonio en Uruguay, cuyo lema fue "El vino como tradición, inmigración, trabajo e innovación". Durante ese fin de semana, la bodega Santa Rosa recibió la visita de 18.000 personas. Tranquilos, no es necesario esperar hasta el próximo Día del Patrimonio para conocerla. La bodega ofrece visitas guiadas durante todo el año. Solo es cuestión de coordinar con su equipo y pueden encontrar los datos de contacto en su sitio web. Salimos del museo y llegamos a la zona de toneles que decoran la entrada del restaurante. Estos imponentes barriles están hechos de roble francés, aportando un toque elegante al lugar. Al ingresar, nos recibió una exposición de obras pictóricas disponibles para la venta para quienes quisieran adquirir alguna. En el centro del salón, una gran mesa de ensalada nos esperaba como antesala del plato principal, un delicioso brasero de carnes. El restaurante también contaba con una tienda donde era posible adquirir productos de la bodega, una excelente opción para llevarse un recuerdo de la experiencia. Durante el almuerzo disfrutamos además de un espectáculo de danzas típicas que añadió un toque especial a la jornada. Personalmente prefiero la carne bien cocida. En esta ocasión estaba simplemente espectacular. A medida que avanzaba el almuerzo, comenzaron a pasar por las mesas ofreciendo nuevos cortes de carne recién salidos de la parrilla, aún humeantes. Una verdadera maravilla. La actividad llegaba a su fin. Poco a poco los sonidos de la naturaleza volvían a adueñarse del lugar. El susurro del viento entre los árboles y el canto de los pájaros recuperaban su protagonismo. Las risas y el murmullo de los turistas, junto con la música que había acompañado el espectáculo, ya se habían desvanecido. La tranquilidad volvía a reinar en la bodega. Como dato adicional, las damajuanas o barrales que se ven en la imagen no son solo un elemento decorativo. En la bodega se elabora Jerez Anticuario y el vino Garnacha San Javier, dos bebidas que requieren un año de exposición a la luz natural y a la temperatura ambiente. Luego pasan otro año añejándose en barricas de roble para alcanzar su sabor y carácter distintivo.
Cada vez que llegan cruceros con turistas a Montevideo, sabemos que uno de los destinos que visitan con frecuencia son las bodegas. Durante nuestros viajes a otros lugares, por ejemplo Cafayate, en Argentina, también tuvimos la oportunidad de conocer una bodega. Sin embargo, nunca habíamos vivido esta experiencia en nuestro propio país. En esta ocasión asistí solo, ya que Ana tenía otro compromiso y a pesar de no consumir bebidas alcohólicas, disfruté mucho la visita. Además, esta bodega cuenta con un atractivo adicional: se puede llegar en transporte público. En Uruguay, muchas veces el turismo interno implica un alto costo del transporte. Para quienes no tienen vehículo propio, acceder a ciertos destinos turísticos puede ser complicado y costoso, incluso imposible, lo que hace que la opción más accesible termine siendo, como siempre, visitar la playa. Por eso, descubrir alternativas como esta resulta tan valioso para nosotros. Queremos agradecer especialmente a la enóloga Alejandra Pisurno por sus explicaciones y su disposición para responder nuestras preguntas. Muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en otro destino. Hasta la próxima.